estamos a puertas de entrar en un proceso electoral. Ciertamente, ojalá todos prioricemos opciones que tengan una visión de largo plazo, no solo para el sector, sino también para el desarrollo de nuestro país. Para esta siguiente ronda vamos a hablar ya más específico de cada uno de los proyectos y de las operaciones que tienen ustedes. Les pediría mantengamos las respuestas en el orden de los 3 minutos para no retrasar al siguiente panel. Y bueno, vamos contigo, Julia. De hecho, Cerro Verde ha sido un referente en todo lo que es responsabilidad social empresarial. Y cuando uno habla de inversión, a veces uno cree que la inversión va estrictamente en lo que es el yacimiento y la construcción de la operación y bueno, todo lo que es el beneficio económico puramente duro de la empresa, pero ciertamente en el sector minero se ve muchísimo sobre inversiones que en realidad están más alineadas con la estrategia de responsabilidad social de las operaciones, ¿no? Y un caso emblemático ciertamente es el círculo virtuoso del agua que ustedes implementaron en Arequipa, cómo le cambiaron pues el color al río, facilitaron el acceso al agua de decenas de miles de personas en la región y ciertamente fue una inversión bastante fuerte, ¿no? Tú nos contarás un poquito el orden de cuántos dólares representó eso, pero entiendo fueron miles de millones. Entonces, quería preguntarte cuáles han sido las estrategias claves justamente para implementar esta inversión, qué los animó a hacerlas y qué cambios podrías ver que fortalezcan el impacto social y ambiental que tiene la minería en el Perú. Muchísimas gracias por la pregunta, Luciano. Voy a tratar de ser lo suficientemente concisa para cubrir los 3 minutos. Efectivamente, el círculo virtuoso del agua es un claro ejemplo de cómo el sector privado, el gobierno y la sociedad civil pueden generar beneficios a largo plazo, respondiendo a una necesidad empresarial, pero también una necesidad de la comunidad. Lo que hicimos nosotros, trabajando no solamente con las autoridades, con los agricultores y líderes sociales de Arequipa, fue identificar problemas comunes que necesitábamos resolver. Y trabajando en lo que era antes el Consejo Multisectorial de Río Chile, hoy día el Consejo Hídrico de Cuenca, identificamos que Arequipa necesitaba más agua. ¿Y por qué? Porque el río Chili o la cuenca del río Chili se ha declarado agotada en los años 80. Como no podíamos hacer llover, revisamos qué alternativas había y resolvimos ese primer problema con Pillones, Bambutaña y San José de Usuño. 3 represas que Cerro Verde ha financiado íntegramente o ha cofinanciado, bueno, en algunos casos, los 2 primeros con EGASA y el otro con el gobierno regional de Arequipa, y que han permitido a la fecha agregar más de 1.600 millones de metros cúbicos al sistema desde que empezó a operar Pillones en el año 2006. Esto significa que cuando hay sequías o cuando no llueve lo suficiente en Arequipa, acuérdense que estamos en el desierto de Atacama, todos logramos tener el agua, todos los usuarios el agua que necesitamos. El segundo problema que se identificó es que la población que seguía llegando de otras provincias de Arequipa o de otras regiones no tenía agua. Tenía que comprar el agua en tanques cisternas y además tenía que almacenarlas en casa y eran las mujeres o las niñas las que tenían que cargar los baldes hasta sus hogares. Entonces lo resolvimos construyendo una planta de agua potable y la donamos ya a Sedapar en el año 2012. Esta planta de agua potable se llama Miguel de la Cubibarra y hoy día da agua a 500.000 personas. Arequipa. Entonces, esto resolvimos el segundo problema identificado. El tercero era la calidad del río Chili. Y esta calidad del río Chili se evidenciaba en la salud de todos los arequipeños, alto índice de enfermedades gastrointestinales, de enfermedades diarreicas agudas. Los agricultores vendían la rica zanahoria y tomate regada con desagüe y esto terminaba en nuestros estómagos y no podían exportar porque no cumplían con los estándares debidos para esta exportación de productos agrícolas, entonces sobre todo de tallo bajo y tallo mediano. Entonces, trabajando juntos, vimos que se necesitaba tratar el desagüe de Arequipa, cofinanciamos con la Municipalidad de Cerro Colorado, el Ministerio de Vivienda, la planta La Escalerilla, que trata el desagüe, es una planta pequeña que trata el desagüe del Cono Norte, pero construimos, financiamos íntegramente la planta de aguas residuales La Enlosada.
Esta es una planta que de inversión inicial solamente considera 500 millones de dólares, pero digo inicial porque nosotros operamos y mantenemos esta planta a cambio del agua que nosotros reutilizamos. Tratamos casi 2 metros cúbicos, Cerro Verde trata y usa la mitad y la otra mitad está a disposición de Sedapar. Entonces, esto es lo que llamamos el círculo virtuoso del agua, es una inversión inicial de más de 700 millones de dólares, pero hemos extendido ese trabajo con los agricultores, porque a veces competimos por el recurso cuando en realidad lo que hacemos es trabajar juntos para usarlo de mejor manera. Entonces, hemos mejorado más de 90 kilómetros de canales para que no pierdan el recurso hídrico y para que logren además usar esa agua de manera eficaz y eficiente y podamos todos cuidar este recurso que es tan vital para nosotros. Entonces, gracias al Círculo Virtuoso del Agua, hemos logrado además una inversión en Arequipa sin problemas sociales, entre otros, nuestra última inversión grande entre el año 2011 y 2016 por más de 5.000 millones de dólares, duplicando la fuerza laboral en nuestras operaciones, triplicando, porque hoy día somos más de 5.300 trabajadores en planilla, otros 5.000 trabajadores que trabajan de contratistas, que trabajan casi de manera permanente en nuestras operaciones, y más de 60.000 personas que se trabaja de manera directa o indirecta en Arequipa y dependen de Cerro Verde. Entonces, es un círculo virtuoso en realidad de desarrollo que si bien es cierto el de agua está compuesto por las represas en alturas, sistema de tratamiento de agua potable, líneas de conducción que llevan el agua al cono norte y al cono oeste, el sistema de tratamiento de aguas residuales, infraestructura de riego, y las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, para nosotros es un orgullo el haber trabajado junto con autoridades nacionales, locales, asegurando los proyectos de infraestructura hídrica que no solo atienden las necesidades de nuestra operación, sino también benefician a la población en general, incluyendo al sector agrícola. Entonces, es importante recalcar que es una decisión empresarial nuestra que trabajando junto con otros actores, identificamos retos comunes y que hemos logrado solucionar con este círculo virtuoso del agua. Entonces, recalco, me pediste números, más de 700 millones de dólares, la planta de tratamiento de agua potable Miguel de la Cuba Ibarra y las líneas de conducción instaladas permiten que más de 500.000 arequipeños cuenten con agua potable en sus domicilios 24 horas al día. Esto es cerca del 50% de la población de Arequipa, que tenemos 1.300.000 habitantes. Además, la Petare enlosada trata el 96.5% del desagüe que antes terminaba en los estómagos de Arequipa. Entonces, ahora los agricultores también tienen mejores ingresos porque pueden exportar al tener un agua más limpia en el río Chili. Y creo que necesitamos además todos entender que sumando las necesidades y encontrando puntos en común, no solo arreglamos diferencias, sino cambiamos vidas. Y para terminar, creo que es muy importante fortalecer el impacto social y ambiental de la minería en el Perú. Y sin duda la minería ilegal es un problema, pero creo que podemos impulsar políticas públicas que promuevan alianzas públicas privadas de largo plazo, un marco normativo más ágil para la ejecución de proyectos de infraestructura y además tener incentivos de transparencia en el uso de recursos generados por la minería, priorizar lo que ganamos, pagamos por canon minero y por regalías mineras, a fin de que se trate de que nuestras autoridades usen esos recursos de manera correcta. Comex Perú hace un excelente trabajo visibilizando los montos que no se gastan, pero creo que también hay que visibilizar que se priorice agua, saneamiento, educación y salud primero, antes de construir los monumentos y otra infraestructura que de repente no es tan necesaria. Con esto termino. Muchísimas gracias por la invitación, Luciano, y gracias a los panelistas que nos han acompañado hoy también. Gracias, Julia. Ciertamente interesante la relación que tienen desde Cerro Verde con su comunidad, con su área de influencia y lo bien que entienden pues la naturaleza y la situación de la región de Arequipa y cómo colaboran activamente a través de esta inversión al desarrollo social y económico. Ciertamente la inversión pues tiene un componente o un retorno que no necesariamente es económico, sino es social, ¿no? Mucho se habla de la licencia social en el sector y sobre eso quería preguntarte a ti, Guillermo. Desde Southern, digamos, tienen planes ambiciosos pues de expansión y fortalecimiento de sus operaciones y ciertamente la licencia social y el entendimiento con las comunidades de influencia es un factor importante
en hacer esas ambiciones realidad. Entonces, quería preguntarte un poco sobre qué estrategias les han resultado más efectivas en la relación con las comunidades de cara a fortalecer y a materializar sus inversiones. Bueno, al respecto, no solo que quisiera iniciar comentando, nosotros somos una empresa que inicia operaciones en 1960 en el caso de Toquepala y la fundición, y en 1976 con Cuajone. Desde entonces, ambas regiones salen en todos los estudios con menor desnutrición crónica infantil. Centrum Católica y el Instituto Peruano de Economía identifican a ambas regiones de Moquegua y Tacna como las de mayor desarrollo relativo en el país. Igual el PNUD. ¿Y esto es por qué? Porque hay una base económica sólida a lo largo del tiempo y sostenida. Cuando se analiza cuál es el PBI de Moquegua y de Tacna, sucede que la actividad minera representa entre el 75 y 80%. Esa base económica, por ejemplo, en el caso de Sauder, hicimos una investigación con la Escuela de Nutrición de la Universidad de San Marcos y nos arrojó como resultado de que la desnutrición crónica infantil era mínima. Por consiguiente, el paso posterior tenía que ser dedicarnos a educación. Y le pusimos mucho punch al tema educativo. ¿Y cuál es el resultado de Moquegua y Tacna? Que también se encuentran en las evaluaciones censales de estudiantes en los primeros lugares. ¿Qué hizo Sauder al respecto? Capacitó a profesores, proporcionó laptops, talleres también a las escuelas públicas. Contemporáneamente, si se quiere, hemos financiado y trabajado con el Estado, COAR Tacna, COAR Moquegua, vamos a hacer COAR Arequipa. Estamos en expedientes técnicos para el COAR Apurima. Hemos construido plantas de tratamientos de aguas servidas por el tema ambiental. Hemos sido, si se quiere, la empresa ejemplo desde el sector minero cuando nosotros firmamos un acuerdo de bases en 1991 para modernizar nuestras operaciones y en 1995 el Estado decide tomar ese ejemplo exitoso y denomina los programas de educación al manejo ambiental. Toda la normatividad ambiental que tenemos el día de hoy ha tenido como base esa experiencia exitosa que tuvo Sauder. Entonces hemos tenido un impacto positivo en lo social, hemos tenido y tenemos un impacto positivo también en lo ambiental. Adicionalmente, somos una empresa que genera valor agregado, porque no nos quedamos, digamos, en la etapa de concentrado. También tenemos fundición y refinería, lo que nos permite producir cátodos que tienen un premium. Imagínate, o que se imagine todos nuestros oyentes, pasar de lo que encontramos un mineral en la naturaleza de 0.2, 0.4 a 4 y 5 nueves. ¿Qué otro impacto, por ejemplo, tenemos en nuestras zonas Greenfield? Como todo el mundo conoce el proyecto Tía María. Eso, nuestra expectativa es que en 2027 vamos a producir el primer cátodo. ¿Qué se ha hecho en términos sociales? Uno, Internet para todos. Dos, modernización de la agricultura, tecnificando la agricultura. Tres, empleo digno. El día de hoy tenemos más de 700 trabajadores de la zona del Valle de Tambo trabajando con nosotros y generando una economía positiva para una población. En total del Valle estamos hablando de 26.000 personas. A 7 miembros por familia de cada trabajador, estamos hablando de casi 5.000 personas que tienen un impacto positivo por la presencia de Sauder en Tía María. Algo similar vamos a desarrollar en Michiquillay, en Cajamarca, y también en Apurímac a través del proyecto Los Chancas. Es que el conjunto, quería decirles, confiemos más en la actividad minera, confiemos en Sauder en el caso particular por la experiencia exitosa que tiene en las regiones Moquegua y Tacna y que la vamos a proyectar en todas las otras áreas del país donde tengamos presencia. Muchas gracias. Gracias a Comex nuevamente por esta oportunidad. Gracias, Guillermo. Ciertamente interesante y bueno, los números, como dicen, no mienten, ¿no? Y los indicadores de esas regiones donde ustedes operan y se han involucrado activamente en el desarrollo social, invirtiendo también en programas que finalmente impacten a la población, pues son prueba de ello. Y
como parte pues de esta estrategia de relacionamiento y licencia social, mucho se habla del valor compartido, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que están compartiendo o cómo beneficia la actividad minera a la región de influencia? Y sobre eso que quisiera que César me cuente para finalizar este bloque. eh, ¿Cuáles han sido las estrategias más efectivas que han tenido de valor compartido con las comunidades? Ustedes están ciertamente bastante involucrados en el desarrollo de Ancash bueno, han invertido incluso o han promovido la reapertura y el fortalecimiento del aeropuerto, de los vuelos comerciales, tienen una visión a largo plazo para la región. Cuéntanos un poquito cómo las grandes mineras como ustedes pueden adaptarse pues a las crecientes exigencias de sostenibilidad y responsabilidad social. Gracias, Luciano. Mira, a ver, creo que el primer factor fundamental es este modelo, digamos, de desarrollo, como tú decías, desarrollo territorial en nuestro caso, en este corredor que tenemos en la zona sur de Ancash, tiene que ser un proceso construido con la propia población, ¿no? Y nosotros tenemos una casi veintena de espacios de diálogo de diferente índole, temas de desarrollo, turismo, materia ambiental, etc., donde es un proceso continuo de escucha, ¿no? Y nosotros también vamos construyendo desde ahí el modelo de gestión territorial que tenemos. No es un modelo autoimpuesto, sino que también, como te digo, se va construyendo con la propia población, con las autoridades. Creo que eso es bien importante para darle también mucha credibilidad y sostenibilidad a esto, ¿no? Sabemos que las autoridades políticas, alcaldes, gobernadores, tienen un horizonte de tiempo mucho más corto, ¿no? Que la operación minera. Entonces es importante que la mayor cantidad de actores locales estén comprometidos en ese modelo de desarrollo territorial, ¿no? Para poder darle esta predictibilidad. Entonces, en estos espacios nosotros, y seguramente pasa igual a Julia y a Guillermo, encontramos dos grandes cuellos de botella, ¿no? En nuestra área de influencia operativa en Ancash. Uno es el tema de la institucionalidad pública, que ya todos lo conocemos muy bien, las falencias que hay para gestionar toda esa renta minera que se transfiere. Son importantes montos de canon, de regalías que se transfiere a las regiones, a los alcaldes y a las gobernaciones, y donde ese influjo importante de transferencias no necesariamente viene acompañado de competencias adecuadas para gestionar todos esos recursos. Nosotros ya hace poco más de 10 años, Antamina tomó la decisión de ingresar al mecanismo de obra por impuestos como una forma, digamos, de poder atender ese cierre de brechas de infraestructura social, productiva, ¿no? De la mano con el Estado. Hoy tenemos una cartera casi 2.000 millones de soles en poco más de 60 proyectos en materia de saneamiento. Hay dos proyectos de saneamiento, uno en Guarmey y otro en San Marcos, muy grandes, proyectos de saneamiento más grandes que hay en el país. COAR, la semana pasada se inauguró el COAR de Catac, infraestructuras de riego, redes viales regionales, en fin, una cartera bastante hospitales también, nivel 2.1, 2.2, bastante importantes. Una cartera bastante amplia, porque justamente el desafío del cierre de brechas es grande en nuestra zona minera, y que ha venido avanzando con los tres niveles de gobierno, ¿no? Inicialmente empezamos mucho con alcaldes, luego alcaldes y el gobierno regional, y luego en la medida que se abrió el mecanismo ya gobierno nacional, también trabajamos con el gobierno central. Sin embargo, también el mecanismo por impuestos tiene varios espacios de mejora, ¿no? Veíamos que si bien estábamos acompañando al Estado en la gestión de estos proyectos, hay un pedazo de la torta que estábamos dejando fuera y que no es menor, sigue siendo bastante importante. Hoy todavía el mecanismo ahora por impuestos es pequeño, si uno lo ve en términos de toda la torta de inversión pública que se ejecuta en Ancash. Entonces, hace un par de años a este modelo de obra por impuestos le sumamos un brazo más, que es un brazo de asistencia técnica, ¿no? Un modelo de oficinas de gestión de inversiones,
que trabajan tanto en el gobierno regional como en el municipio de San Marcos. San Marcos es el distrito productor donde recibe la mayor cantidad de recursos, y el gobierno regional es otro actor público que también recibe un monto importante, y que luego se ejecuta el resto de la región. Entonces, este modelo de gestión de inversiones, de acompañamiento, digamos, durante todo el ciclo del proyecto, ¿no? Desde la preinversión, la programación, la ejecución, la procura, la ejecución de la obra y luego la operación y mantenimiento, ¿no? Es un 360, digamos, que acompaña a estas dos instituciones, ¿no? Ya hemos tenido muy buenos resultados en el caso de San Marcos. Ha habido unas mejoras importantes en la ejecución y también en los procesos mismos que se van dando en ambas instituciones, ¿no? Entonces, es un modelo, la verdad que bastante robusto cómo se complementan el mecanismo obra por impuestos con este modelo de asistencia técnica. El otro tema importante que también veíamos nosotros como un desafío, no se habla mucho de eso, pero es la institucionalidad privada, ¿no? Que también es un desafío muchas veces en contextos mineros. Cierta manera, la operación minera termina siendo una suerte de ballena en la pecera, ¿no? Es la gran operación minera, actividad formal con importantes beneficios remunerativos, sociales, etc., y donde hay una presión muy fuerte en términos de mano de obra local, de generación de oportunidades de procura local, etc. Y no hay otras alternativas, ¿no? No está muy concentrada esa base productiva, ¿no? Y genera, como digo, a veces tensiones sociales no menores. Entonces, nosotros hace algunos años empezamos a tener un rol, una suerte de promotor o de ir atrayendo inversión no minera a la zona, ¿no? Mirando las potencialidades que tenía nuestra área de influencia. Y vimos dos muy claras, ¿no? Era en la zona costera, Guarmey y Alto Andina, agroexportación, agroindustria, y en la zona alta, sobre todo el turismo, ¿no? Y veían, bueno, Chavín de Huántar obviamente es un activo que todos conocemos muy bien. Y creo que en este caso de turismo, hemos tenido una experiencia muy bonita hace un año y medio, donde justamente participó COMEX de manera importante, eh, promoviendo la reapertura del aeropuerto de Anta, ¿no? Es un aeropuerto concesionado, pero que estaba prácticamente cerrado para vuelos comerciales. Antamina históricamente ha hecho una serie de inversiones en materia de promoción de turismo, ¿no? Tiene mesas de diálogo ad hoc para el tema, una serie de trabajos con operadores y guías turísticos, ¿no? La inversión que se hace en el propio Monumento Arqueológico de Chavín, en investigación, en conservación, es importante, pero no veíamos que Ancash daba el salto en materia de turismo, como otras plazas de la zona sur, por ejemplo, que todos conocemos. Entonces, indagando un poco con operadores del sector, ¿no? Ex autoridades, ministros de turismo, ¿cuál era el gran cuello de botella acá? Nos dijeron, bueno, el aeropuerto, porque la logística, digamos, el trasladarse a Ancash no es menor, es un tiempo bastante largo, hasta Chavizo puede ser 10, 11 horas tranquilamente. Y el turista extranjero no tiene tanto tiempo para hacer un viaje tan largo. Entonces, el gran cuello de botella es que no tienes un transporte aeroportuario, ¿no? Entonces, aéreo. Entonces, de la mano del concesionario, que era Aeropuertos del Perú, COMEX, y gremios locales en Ancash, lo primero que dijimos es, oye, tenemos que generar la demanda ciudadana, política, desde Ancash, ¿no? Que Ancash sea el champion acá, que quiera empujar por este aeropuerto, ¿no? Y generamos varios espacios, ustedes participaron de alguno de ellos con la Cámara de Comercio de Huaraz, ¿no? Y la presencia de ministros de Estado, los propios operadores como Aeropuerto del Perú, LATAM, etc., todos muy orientados a que la reapertura del aeropuerto era factible, ¿no?
había obviamente de pasar por una serie de